veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Buenos días, domingo, como todos los domingos aquí, como todos los domingos con la cultura. Y hoy tenemos a un viejo compañero, un viejo escritor. Digo viejo porque lo digo en el sentido amable de la palabra, porque es mucho más joven que yo, entre otras cosas, que es el Toni Montesinos, que nos ha hecho un ensayo, yo creo que hasta bonito, y hablo en serio, sobre los letraheridos, o sea, las miserias de la gente que escribe. Pero está escrito, yo creo que hasta con un cierto cariño, que no da el toque de amargura que creemos que nos puede dar este tipo de lecturas. Y he creído que era muy interesante y que había que darlo a conocer, y bueno, pues como cada semana, pues procederemos a hacer las preguntas que tenemos preparadas de rigor. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, y dices bien lo de viejo, porque yo creo que ya de pequeño lo era, en el sentido de ser introspectivo, reflexivo y dado a lo que es un poco el arte, y más maduro de lo que me correspondería, con las consecuencias a veces negativas de eso. ¿Se tendrían que dar clases de antitimidez? Pues hoy en día que se hace de la autoayuda una especie de carrera académica y de cualquier detalle que implique nuestro bienestar psicológico, no descartaría que sucediera eso, ¿no? Lo cierto es que es un asunto muy personal que uno tiene que lidiar con él y uno tiene que hacerse compatible con la vida y adaptarse a la sociedad y al entorno y a las personas que tiene al lado, sean benignas o malignas. Y creo que es un asunto más personal que la colectividad lo ampare. Mi timidez me ha anulado muchas iniciativas de todo tipo. ¿A este nivel has llegado? Sí, intenté reflexionar sobre lo que es el hecho de autoimponerse, de autolimitarse acciones que puedan derivar en algo próspero en la vida, ¿no? Y a veces eso tiene que ver con las limitaciones que nos inventamos y que nos ponemos delante y que no deberíamos hacer, pero a veces a posteriori es muy fácil decirlo y se aprende a vivir viviendo, ¿no? Así como se aprende a montar en bicicleta simplemente pedaleando o poniendo un pie delante del otro para caminar. Mi madre, tan bondadosa como pasiva, no me defendía de mi padre. Bueno, hay que contextualizar eso. Estamos hablando de, no sé si me vas a hacer muchas preguntas sobre el prólogo, pero te explico que es una introducción declaradamente personal e íntima, con todo el riesgo que eso supone desde el punto de vista público, en el que no era un ejercicio de exhibición personalista, ni mucho menos, sino que tenía que ver con el hecho de cómo uno se forma en la vida, cómo uno crece y eso cómo se desarrolla o cómo acaba volcado en una pulsión, en este caso mía, literaria. Y ese prólogo, que es duro per se, implicaba hacer un recuento de lo que me ha traído a la literatura y de cómo he vivido tanto la literatura en general como el interés por algunos escritores, como demuestra este libro, que tuvieron un sesgo autodestructivo. Hablas de hace tiempo, porque hablas de los canódromos y están todos cerrados y destruidos. Sí, bueno, son anécdotas o detalles minúsculos que yo pongo en el contexto familiar del tiempo. Yo no soy tan joven como tú te piensas. Yo he pasado de los 50 años y efectivamente cuando era niño había ese tipo de canódromos que ahora lo han convertido en una especie de parque, creo, el de ahí cerca de la Avenida Meridiana. Bueno, y el otro que es la 11, allí había otro. Tener la vida llena de angustia y padecimientos me llegó a plantearme para qué seguir vivo. Me parece muy grave esto. Lo es, pero a lo mejor es una obligación también personal que cada uno tiene que responder si las circunstancias no han acompañado de la mejor manera posible, en el sentido de darle calidez y darle valor a la vida en contrapunto con circunstancias que no pueden ser halagüeñas, ¿no? Y si eso sirve para replantearte el sentido de lo que haces y el camino a elegir, creo que es un ejercicio que puede ser productivo y salvador en muchos casos. El gran impaciente es, para el suicidio, hay quien ve
pones como gran impaciente un suicida, un filósofo y un literario. Bueno, Lo pones todo en el mismo vaso. a ver, lo que yo seguramente declaro ahí es que el suicida es el gran impaciente, porque quiere salir, obviamente, de la vida antes de tiempo, y lo hago a propósito de un verso de Jorge Guillén. Entonces yo en anteriores libros he desarrollado este asunto. En los años 90 ya me interesé por la relación entre el suicidio y la literatura y vi que tenía muchísimos puntos que convergían hasta el punto de que se podía hacer una historia de la literatura a partir simplemente del elemento suicida. Era muy interesante verlo, cómo esto había sucedido en el pensamiento, en la acción y en la escritura de un montón de filósofos desde la antigüedad grecolatina hasta el día de hoy, ¿no? Y a partir de ahí hice un libro que se llamaba así, El gran impaciente, suicidio literario y filosófico, en el que intenté hacer una revisión de esos parámetros histórico-filosóficos volcados en la literatura. Los hermanos Karamazov, ¿quién no desea matar al padre? Porque es una familia de mucho cuidado. Es una novela dura y la narrativa de Dostoyevsky prácticamente está llena de psicópatas que solamente ven el lado oscuro de la vida, ¿no? Es un poco agobiante lo que impone Dostoyevsky en cada una de sus páginas, porque es un gran psicólogo de la mente humana y de cómo la pulsión más oscura, más tenebrosa de todos nosotros pues se puede manifestar, pero en eso a veces es un poco repetitivo o monotemático, ¿no? Y efectivamente novelas como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov, eso pues brilla siempre prácticamente en cada página. Cesare Pavese prefiere el verano para darse la muerte. Vaya gusto, ¿por qué? Bueno, hay desde el estudio de Émile Durkheim, que es un sociólogo francés del siglo XIX, que publicó creo que a finales del siglo XIX, El suicidio lo llamó. Él hizo un gran estudio sobre este fenómeno y esta decisión tan personal, pero desde un punto de vista muy sociológico, incluso con estadísticas, ¿no? Fue un pionero en eso, en cómo él puede estudiar las zonas geográficas, las estaciones del año, las circunstancias, ¿no? Y bueno, en algún caso pues he hablado de cómo la temperatura, incluso el verano, puede afectar a una decisión que obviamente es irrevocable cuando uno la toma y más allá del día del año, ¿no? Pero esto era a propósito de Cesare Pavese, que se dio muerte después de que en sus diarios, a lo largo de los años, él pusiera por escrito este instinto que tenía autodestructivo. En sus novelas también se percibe, también en uno de sus poemas más famosos, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, se llama. En fin, y al final él en un hotel de Turín se da muerte después de cierto episodio de desamor con una actriz muy famosa por la que él no era correspondido. Pero bueno, como dice Primo Levi, detrás de cada suicidio hay una nebulosa de incertidumbre. Jamás sabremos por qué uno comete al final ese acto final. Todo suicidio permite una nebulosa de explicaciones. Sí, lo que acabo de decir de Primo Levi, que fue un suicida tardío porque él sobrevive al Holocausto, él está en Auschwitz, está un tiempo considerable, sobrevive, en cierta manera gracias a la ayuda de un compatriota, un obrero italiano que trabajaba en ese campo como obrero. Acaba de aparecer un libro que precisamente biografía la vida de este hombre, que le daba un plato de sopa al día, que podía acercárselo a las rejas de Auschwitz. El caso es que Primo Levi sobrevive a esta cosa tan extraordinariamente dura. Y a cabo de los años, tal vez por el peso de haber sobrevivido, por la culpabilidad de haber sobrevivido frente a tantos millones de personas que no lo consiguieron, él también se da muerte en Turín, lanzándose por las escaleras, por el agujero de las escaleras de su piso y muere muy, muy, muy mayor. Cesare Pavese, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. La muerte es la compañera de Pavese y la soledad la hace más grande. Parece un verso esto, ¿eh? Sí, es que él poetiza la muerte, él es un autor muy ensimismado en eso. Ese poema es famosísimo y declara un poco la poética del fracaso, la poética del pesimismo, de este existencialismo deprimente, ¿no? que también marca buena parte de la poesía del siglo XX, pues él sería uno de los grandes adalides de esta temática, autodestructiva, ensimismada, tanto egocéntrica, por supuesto, pero que él quiere elevar, él quiere dignificar mediante la belleza del lenguaje, mediante la belleza de la poesía. Uno no se suicida por el amor a una mujer, sino porque el amor nos muestra nuestra miseria. Bueno, cualquier pretexto puede llevar a eso, ¿no?
Sin embargo, lo que marca el desenlace final es un acto de desesperación, ¿no? Y ese acto de desesperación, el de no poder seguir con lo que uno tiene entre manos, sea vitalmente, sea profesionalmente, quién sabe, o frente a una enfermedad incurable. Hay mil cosas que uno puede pretextar. El caso es que obedece a un acto de desesperación, ¿no? Y en ese caso ha habido muchos escritores, que es mi terreno, a fin y al cabo, que lo han cometido o que lo han hecho mediante un suicidio prolongado o lento, ¿no? Como es el caso pues de tentativas o de alcoholismo o drogadicción. Bueno, el alcoholismo parece que es el común denominador, por lo que yo he visto. Pero esto es una opinión muy mía, ¿eh? Notas de despedida y suicidios, no todos lo hacen. Pasilina, en esta vida lo que más me importa es la muerte. Y alguien le dice que tampoco es para tanto. Bueno, es que Pasilina es un autor finés, humorístico. Él no fue un suicida, fue un muy buen escritor, del que se han publicado algunas obras en español recientemente y bueno, desde siempre también. Y él ironiza, en una novela habla de un suicidio en grupo, con lo cual también este elemento humorístico y sarcástico en algo esencialmente trágico, pues también se pone de manifiesto en la literatura, por supuesto, ¿no? Y Pasilina es un buen escritor que llevó a cabo este tipo de literatura más amable en el sentido y que relativiza, ¿no?, lo dramático del suicidio, sí. Clavarse una daga representa para Mishima una masturbación definitiva. Bueno, de Mishima podríamos hablar largo y tendido. Es un hombre que se hace el harakiri, pero de manera grupal, con una serie de compañeros que él tenía, al tiempo que quería reivindicar el glorioso pasado de Japón. Lo hace en instituciones gubernamentales, entra a la fuerza, somete a los vigilantes y allí en una de las salas principales de una institución política, además hace una especie de parlamento desde el balcón. Es un suicidio muy teatralizado, que lo había más o menos ensayado en alguna película de él, porque también es un cineasta. Y él es un hombre extraordinariamente egocéntrico, que precisamente cincelaba su cuerpo mediante las pesas y después de una infancia muy dura, que tenía un padre medio nazi además, una vida muy dura. Y el sexo también era una persona gay con una fuerte represión sexual. En fin, es un batiburrillo de emociones, sentimientos, padecimientos y al final esa especie de deseo de morir joven, bello, en la cúspide de su fama, porque era un literato de una gran celebridad y que tocaba todos los palos, ¿no? Y en fin, hay incluso un libro de Juan Antonio Vallejo Nájera que explora precisamente el comportamiento de Mishima, porque es realmente para un estudio psicológico. La literatura nipona es pasional y mortuoria, en grado sumo, en la que el pasado siempre vuelve a Yasunari Kawabata. Sí, otro suicida. Es que la literatura japonesa, de manera muy general, tiende muchísimo a eso, a lo turbio, a las cosas más tenebrosas del ser humano, ¿no? Desde el comienzo del siglo XX, con el mismo Kawabata, hasta ahora, hasta Kenzaburo Oe, por ejemplo, que es un autor que ha muerto hace pocos meses o pocos años, en el que también están las cosas más turbias, ¿no?, que tienen que ver con el sexo, con la muerte, con el suicidio. Es una literatura marcada por ese tipo de autodestrucción y búsqueda de lo más oscuro de la psique, de la mente humana, sí. Así Hino dijo, es posible que me suicide, pero no me quiero morir. Esto parece de Groucho Marx. ¿Quién lo dijo, perdón? Ashihei Hino, parece japonés también. Ah, vale, sí, es verdad. Sí, es que precisamente cuando uno estudia ese tipo de comportamientos, obviamente obedecen a la volatilidad de las decisiones humanas y encuentra cosas casi, si no fueran trágicas, casi se diría que cómicas, ¿no? En el sentido de que muchos autores, incluso cuando yo estudié para mi libro Gran Impaciente, veía que algunos habían intentado darse muerte y habían fracasado y habían quedado peor de lo que imaginaban, ¿no? Y se encuentran muchos casos bien curiosos que yo he tratado de biografiar, ¿no? Pero en este caso, aparte de esta cita que puede ser más o menos extraña, el resto de casos son dramáticamente veraces y contundentes, sí. Werther y Coda, de la muerte voluntaria, fue un fenómeno en Europa. Werther logró que se suicidara no sé cuánta gente. Esto me lo contaron a mí en el bachillerato, tú. Bueno, Werther y Gauss y Goethe. Él no estimuló en absoluto lo que es la muerte voluntaria. Él publica Werther, él es muy joven,
Después él va a decir en Poesía y Verdad, su gran, extensa autobiografía, que también tenía esa pulsión romántica, juveniloide, por la muerte, esa atracción por el abismo, esa búsqueda por lo malsano de la vida, muy propia de periodo romántico anglosajón. El caso es que él publica Werther, que es una novela epistolar, en que él dio un poco, exorcizó un poco esa tendencia suicida, y lo que hace es colocarla en un protagonista que está desolado por un amor no correspondido, y al final pues comete ese suicidio. ¿Qué pasa? Que la novela tiene tal trascendencia, tal fama en Alemania, y un poco movido por este fenómeno romántico, que mucha gente de la edad más o menos de él, digamos, siguió la estela, y con alguna excusa, muchas veces de corte romántico, es decir, muchas veces amoroso, todo eso, ¿no? Realmente pasó la fatalidad de que algunos lo hicieron. Y se cuenta que el propio Werther rescató un cadáver de un río próximo a donde vivía, de una persona que tenía cerca de ella el libro de Werther, ¿no? Así que es una cosa extraña por cuanto cómo la literatura puede trascender a la vida, y por tanto tiene una influencia grande, y algo tan terrible como es que una persona siga una historia de ficción, una historia que no existe, que solamente está hecha de tinta y papel, y lleva a cabo lo que acaba de leer. Las desventuras del joven Werther, politizándolo dramáticamente, el remedio de escribir un poema para escapar del desamor de la joven Ulrich. Pero esto ocurrió 5 décadas más tarde, según dices tú. Sí, él tiene un enamoramiento anciano, tiene una pasión tremenda por una chica que, en fin, que no le corresponde, y a partir de ahí hace lo que hace un gran escritor, que es recoger esa experiencia, ese pensamiento, esa sensación, y trasladarla con su mirada lingüística a un texto, ¿no? En el caso de Goethe, en este caso, fue un poema, pero en otras ocasiones lo había hecho mediante la narrativa o mediante otros géneros como el teatro. Ninguna ley del hombre puede detener la pulsión autosuicida, la decisión irrevocable de acabar con todo. Esto lo dices en la página 45. ¿Qué nos quieres decir con esto? Seguramente yo iba por la idea de que obviamente el Estado ha intentado legalizar, limitar, sancionar este acto, ¿no? Cuando hacemos un repaso algo de la historia, en muchas ocasiones amparados por la institución eclesiástica de turno o por la moralidad de la época, el suicidio ha estado penado, o bien el suicida no ha podido ser enterrado en Camposanto, etcétera, etcétera. Eso que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, pero bueno, está la otra, la decisión irrevocable del ser individual, ¿no? Y ante eso no puede hacer nada ninguna organización estatal ni ninguna ideología que impere en ninguna época. Nietzsche, sin embargo, intentó suicidarse, pero como que acabó muy mal. Creo que acabó ingresado. Él tiene problemas de demencia. Tiene problemas de demencia. Él se dice que pudo haber contraído sífilis o algún tipo lo que decía él, de alguna enfermedad venérea. No está del todo claro, y se ha escrito mucho, incluso por parte de escritores médicos, lo que pudo haber sido lo que contrajo Nietzsche, que tuvo unos últimos 10 años de su vida muy desgraciados, porque estuvo aislado, no pudo desarrollar su obra, y además fue manipulado, sobre todo por su hermana, que lo convirtió en una especie de... preguntaba aquí también. Sí, su hermana estaba casada con un tipo nazi, e intentó que su hermano y su obra emparentarla con el nazismo. No tiene nada que ver, pero después psicópatas como Hitler, muy de joven, lo que hizo fue leer a muchos filósofos alemanes, incluido Nietzsche, y él interpretó a una serie de asuntos que los llevaba a su terreno y lo convirtió en un aspecto antisemita o xenófobo o de este cariz, ¿no? Y, manipulando la obra de Nietzsche, que es una obra sobre todo poética, ¿no? Hablamos de Nietzsche, pensamos que es un filósofo, y bueno, y todo el mundo lo dirá, pero creo que es más un literato que intentó formas innovadoras de crear poéticamente, incluso en la prosa, que un verdadero pensador con un sistema filosófico detrás. August Strindberg y Kenneth Hampson, El grito del vagabundo, ¿los dos vivían en la calle y eran grandes filósofos? No, el caso es que Strindberg también está en esa deriva
del mundo escandinavo, en que también lo tenebroso de mente, digamos, el propio infierno interior, la propia inestabilidad psíquica, es un detonante a veces de literatura, ¿no? Y esos autores tuvieron un desequilibrio enorme. Hansun es el autor de una novela extraordinaria llamada Hambre y fue en premio Nobel, pero también era un hombre muy peculiar que también simpatizó con corrientes nazis y por eso fue una persona non grata en su país. Y esos podrían ejemplificar lo que es este grito desesperado de dolor, este grito de Munch, de su cuadro, el famoso grito, en que esta desesperación y este colorido que uno tiene alrededor es más estrafalario y desquiciante que otra cosa, ¿no? Y son autores descentrados, por así decirlo, pero que, como decía antes, convierten esa desesperación o esa mirada angustiosa de la vida en alta literatura. En alta literatura. Por esto yo ya me imaginaba que el grito de Munch estaba inspirado en Steinberg, por lo poco que yo he leído. Steinberg, enfermo, era también en uno de esos cuadros, ya entrevé la crisis religiosa condimentada de drogas y una huida permanente. No quería ser como él era. Hemos de entender esto, ¿no? Strindberg bueno, se va a París y publica una cosa llamada Inferno, que es precisamente una revisión personal de cómo es él y cómo él es él ante la urbe, ante los demás, ¿no? Es ese tipo de escritor extremadamente narcisista que con meticulosidad analiza todos sus pensamientos y todas sus reflexiones y todos sus sentimientos e intenta colocarlos por escrito. Ese es el gran desafío de cualquier autor literario. Pero claro, el hecho de... Es demasiado fuerte la impronta de la demencia o del desequilibrio para no tenerla en cuenta a la hora de leer a estos autores. Suecia dictamina la prohibición de ejecutar a las consideradas brujas. Bueno, esta gente siempre ha sido prisionera, pionera en cuestiones sociales, porque las brujas en realidad las creaban la misma gente. Esto es una opinión mía. ¿Tú cómo lo ves? Lo más interesante de la brujería y su relación con la literatura está en Salem. Es una localidad próxima a Boston, en Estados Unidos. Y allí ahora ya se ha convertido en una especie de atracción turística, lo de las brujas, pero en su momento, como todo el mundo sabe, fueron ahí quemadas algunas después de un juicio y eso llevó a una obra de teatro de Arthur Miller, por ejemplo. Y hay otras circunstancias muy paralelas en el norte de Europa, también sobre todo en Inglaterra. Y es interesante ver cómo al final la ficción se puede desarrollar de muchas maneras, ¿no? La gente se inventa o cree cosas que son meramente ficticias y las lleva a la realidad, ¿no? Con una especie de proceso psicopatológico muy extraño y muy inquietante, ¿no? Esperemos que salgamos de esa deriva nosotros. Emilio Salgari, yo lo leí cuando era muy joven, que por cierto no me acababa de gustar. Me cuesta ver que fuera pobre y pasando necesidades este hombre, porque había vendido lo que no está escrito. Bueno, al final filmaba sí, como Guido Altieri. hay que analizar bien eso. Efectivamente es un autor de los más pioneros en la literatura de aventuras pensada para un público juvenil. Obviamente antes ha estado Julio Verne. Ese, digamos, el Julio Verne italiano. Y él firma un contrato con su editor realmente esclavizante, por así decirlo, porque se compromete a mucho, no le pagan como él hubiera esperado, incluso llega a sentirse tan maltratado por el editor y por su entorno editorial en general, que una de sus notas cuando él muere va dirigida precisamente a este sector editorial, por cuanto él considera que lo han esclavizado y se han aprovechado de él, ¿no? Su vida es muy desgraciada, él trabaja a destajo cada día 1000 horas, tiene casos de suicidio en su familia, previos a él y posteriores. Tiene una mujer demente que tiene que estar ingresada en un psiquiátrico. Detrás de la felicidad que podía él generar en tantísimos lectores de tantas generaciones, ¿no? Que precisamente crecieron con muchísimas lecturas del Corsario Negro, ese tipo de cosas, pues está en paralelo la pobre vida miserable de Salgari. Sí. Rubén Darío, poeta maltratado, era un alcohólico crónico. Su muerte fue a causa de una cirrosis y murió muy joven, pero era porque era un borracho, aunque su escritura es... Sí, tenía esta debilidad. Vemos que el alcohol es un elemento, un hábito muy constante en muchísimos literatos. En su caso
También él contrajo esa afición joven, no la abandonó. Por eso él a veces en muchos periodos de su vida fue también manipulado por los familiares de su esposa y tuvo también una vida desgraciada con una muerte precoz. Y es de esos casos verdaderamente conmovedores porque sin duda sería un autor interesante desde el punto de vista personal, un buen hombre, parece ser que podemos colegir eso, eh, y al que debemos, digamos, la renovación nada más y nada menos de la poesía española moderna, ¿no? Y él es un artista como hay pocos y hay que volver a él, a su escritura, porque es de una belleza ejemplar, con una vida detrás bastante miserable al hilo también de la de Salgari, sí. Jack London, yo lo he leído en inglés. Es realidad, es ficción, es una aventura. Pero este hombre estuvo sin Blanca en París y en Londres y debería tener muy buen humor porque nunca se quejaba de nada, ¿no? La vida de Jack London es interesantísima. Es una persona de esas que saca el jugo a la vida intensamente. Él se pone a trabajar desde muy niño en el muelle de Oakland, en California, cerca de San Francisco. Él viaja, se va a Inglaterra muy joven, casi se disfraza de mendigo para poder estar en el West End londinense, en la parte más paupérrima de Londres, y ver cómo era aquella vida. Él tiene un libro extraordinario sobre eso. Y él era una persona muy comprometida con las clases más bajas de la sociedad y siempre apoyó la causa obrera y se hizo una persona de grandes convicciones políticas en ese sentido, ¿no? En paralelo, él se hace muy famoso, gana muchísimo dinero con sus cuentos, con sus crónicas, y buena parte de ese dinero además lo va a invertir en un barco, que él quiso hacer una especie de viaje por el mundo hasta llegar a Oceanía, lo consiguió. Hay un libro de uno de los compañeros de ese barco, apellidado Johnson, que es extraordinario sobre esa travesía. El caso es que él es el ejemplo de cómo la fama, la fortuna, lo que hace es llevarte a todavía exprimir más la vida. Lo que pasa es que el alcohol en muchas facetas de su vida fue un impedimento grande. Él tiene una novela semi-autobiográfica sobre eso precisamente y al final se duda de si lo suyo fue un suicidio o no, porque pudo ser una sobredosis de alguna sustancia que usaba para sus dolores crónicos, que él tenía muchos corporales y tal. Y siempre estará esa duda permanentemente si al final fue algo buscado o fue simplemente mala suerte en ese estado Bueno, final. pues muy bien, hasta aquí. Me hubiera gustado ir preguntándote hasta por Virginia Woolf, pero ya no nos da tanto tiempo. Es un libro interesantísimo. Yo creo que has hecho una gran obra, en mi opinión. Muchísimas gracias. En mi opinión. Es realmente un ensayo para la letra herida de los personajes que nos presenta Montesinos. Muy bien documentado, podríamos decir que es un ensayo sobre las miserias de la gente, llamadas a contar cosas. Leer La letra herida de Toni Montesinos, Ediciones Beretice, és fantàstico. Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.